Mira, las dos son formas del juego. La literatura tiene un componente lúdico muy importante y las dos ponen en función la intuición. El futbolista de pronto decide fintar a la izquierda y lanzar un pase a la derecha porque está casi seguro de que eso está bien, pero él no tiene tiempo de pensar racionalmente, voy a mandar un pase al hueco porque va a llegar mi compañero. No, es una cuestión intuitiva y lo mismo es cualquier experiencia artística. Tú estás escribiendo y de pronto te llega una palabra y crees que se combina con otra y operas mucho por intuición, te dejas llevar, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Claro, en el fútbol el oponente eres tú mismo, ¿no? Es la página en blanco, como tú decías, que se te resiste, es el lenguaje, no estás compitiendo con otro, ¿no? En el fútbol no solamente tienes que ser rápido, lo importante es que seas más rápido que el que te persigue. Claro. Exacto, ¿no? Pero yo creo que son dos formas del juego y con recompensas extraordinarias y de distinto tipo, ¿no? Si metes un gol con estadio lleno, la gloria es instantánea, ¿no? Si escribes un libro maravilloso, a lo mejor se enterarán en 200 años o no sabes cuándo. Sí. O sea, no hay esta inmediatez y también eso es una diferencia. En el fútbol hay grandes jugadas que no acaban en gol y sin embargo son grandes jugadas, pero el marcador lo define todo, ¿no? En cambio, en la literatura no hay marcador. Algunos de los mejores escritores no han ganado el premio Nobel. Sí, y no solo eso, casi como regla, su obra más conocida seguramente no será la mejor. Efectivamente, muchas veces lo que conecta más con el gusto del público tiene que ver con las necesidades de una época, esas necesidades sentimentales que articulan a las personas y logran que esas necesidades que un libro se convierta en un imán para todos. Pienso, por ejemplo, en 100 años de soledad de García Márquez. Él había escrito 4 libros maravillosos antes de 100 años de soledad. Algunos de ellos, a mí, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, me parece incluso superior, siendo un libro mucho más breve que 100 años de soledad, que también me parece extraordinario. Pero es increíble que un escritor que había escrito libros extraordinarios vivía en México de escribir guiones de cine y no tenía para pagar la renta de su casa. El casero le fió para que pudiera concluir 100 años de soledad. Y ya era un escritor genial, pero no lo sabíamos. A mí me gustó, sí, me gustó, por supuesto, 100 años de soledad, pero todavía más El amor en los tiempos del cólera. También es de gustos y el momento en que lo lees, ¿no? ¿Ese fue anterior o posterior a 100 años de soledad? Posterior, ¿verdad? Posterior, sí. Los anteriores son Los funerales de la mamá grande, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba sí. Y La hojarasca. Y los 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, por esos, ahí. No, esos son posteriores. Posteriores también. En distintas épocas. Pero sí la fama se la da 100 años de soledad. Sí, era también un periodista de primera fila, ya había escrito Relato de un náufrago, que había hecho que el periódico El Espectador triplicara su tiraje, sí. Porque la gente quería leer la aventura de ese náufrago, era una historia apasionante, se publicó en fascículos en El Espectador en Colombia, y además se publicó con el nombre del náufrago, ni siquiera atribuido a García Márquez. Había hecho obras maestras de la crónica y el periodismo, pero tampoco se conocía eso por el gran público, y fue 100 años de soledad lo que lo convirtió en un autor pues mundialmente famoso. Entonces, en el fútbol no sabes cuándo te van a aceptar el gol, ¿no? Y como bien dices, el jugador compite de inmediato con el que está enfrente, no te basta ser rápido, es más rápido que el otro. El escritor no, o compite de otra forma, sí compites con otros escritores, o sea, tienes una referencia que dice, bueno, si yo escribo mejor que este cuate, ¿por qué se ha leído más su libro? Compito de otra forma, no tengo ninguna prisa, quiero hacer que mi obra madure para entregar el mejor producto posible, pero a final de cuentas hay alguna intención de competir con este o con determinados escritores, de seguir subiendo escalafones en el gusto, no tanto en el gusto de la gente, entre los grandes críticos literarios, quiero que se me reconozca como lo que soy.
Sí, tienes toda la razón y lo que pasa es que esa competencia, como dices, pues no es directa, no es párrafo a párrafo, estás compitiendo con otro autor. Ciertamente todos los artistas son muy competitivos y yo creo que ese tipo de competencia tiene que ver más con un concurso como Miss Universo, por ejemplo, porque ahí es el público el que va a decidir y el jurado el que va a decidir. Sí. Entonces, cada escritor se siente el más bonito y está convencido de que él debe ganar, ¿no? Nadie quiere ser Miss Simpatía, ¿no? Todos quieren ser Miss Universo y eso es así. Hay una novela de un escritor peruano que habla de un encuentro de escritores, un congreso, y se llama La disciplina de la vanidad, porque toda la novela trata de cómo quién quiere ser el más destacado, quién quiere ser el más importante, etcétera, ¿no? Fernando Iwasaki es el autor de ese libro, con mucha ironía habla de todas estas cosas, estas competencias de los escritores. También en México, Enrique Serna tiene un libro que se llama El miedo a los animales, que habla no solo de la vanidad de los escritores, sino de las grillas y tenebras para que su obra prospere mejor que la de otros, ¿no? Entonces, bueno, desde luego la competencia... Antes del Vendedor de Silencio, que antes del Vendedor de Silencio, que quizá es por el momento... No sé si su obra maestra, porque es tan bueno Enrique Serna que cada libro de él es excepcional, pero antes de eso escribió El miedo a los animales y ahí habla pues de esto, ¿no? De esta competitividad. Finalmente, como pertenecemos también los escritores a una especie depredadora, pues no dejamos de buscar la pretendida supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo lo reconoce, no todo el mundo lo acepta, pero ciertamente así es, ¿no? O sea, cuando tú lo ves en las ferias del libro, es terrible cuando tú llegas a una feria del libro y hay una o dos personas esperando que firmes tú un libro y al lado está sí, Paolo Coelho. Interminable, claro. Una fila interminable y tú dices, pero si yo soy mejor que Paolo Coelho, pues sí, pero él tiene más lectores. Ahí lo leen más, sí. Así como decías del futbolista que sabe cuáles son sus limitaciones, sé que este es mejor y por eso juega, yo creería que es incluso más claro eso entre escritores. Tú sabrás cuál es el más vendido, como mencionas a Paulo Coelho, pero sabes que escribes mejor que él. Digo, eso lo sabes tú, no te lo tiene que decir nadie. A cierto nivel, entre escritores, se sabe quién escribe mejor. Habrá niveles similares, o sea, no sé, entre Vilamatas y Javier Marías y Juan Villoro, bueno, estás hablando de lo más alto que hay en el manejo del castellano y en la prosa, pero evidentemente esa prosa es mejor que la de otros, empezando por la de Coelho, al que bien mencionas. Sí tienes muy claro eso entre escritores, o sea, tú sabes que hay escritores más leídos que tú, pero que no escriben como tú, y al revés también. ¿Tienes alguna referencia que dices, me gustaría llegar a escribir algún día como tal cuate? Sí, desde luego, yo creo que eso se advierte. Roberto Bolaño, que fue muy amigo mío y que era muy malévolo, él decía que los escritores que más admiraba de sus contemporáneos eran sus apreciados enemigos, porque los estaba vigilando a ver qué les copiaba o a ver si podía estar a la altura de ellos, ¿no? Entonces, él decía, yo no voy a tener como enemigo a un crítico literario que no le gustó un libro mío o a un escritor que desprecio, no, mi verdadero enemigo es Borges como escritor muerto, ¿no? O puede ser Vilamatas, claro, o Javier Marías como escritor vivo. O sea, sí, él es el que me está desafiando a que yo escriba mejor. Y eso yo creo que es productivo, pues, ¿no? Entender que estos escritores están a una altura que te obliga a ti a ser mejor. Una de las primeras referencias que hay de Cervantes como un gran autor es una referencia negativa porque está hecha por Lope de Vega. Y Lope de Vega advierte que Cervantes es mucho mejor de lo que la mayoría de la gente dice. En aquel momento Lope de Vega era el gran escritor. Claro. Por eso hasta llegaron a atribuirle el falso Quijote, ¿verdad? El de Avellaneda. Apócrifo, ¿verdad? Era de los sospechosos originalmente en aquella Exactamente. Época. Y entonces en esa carta él dice, hay que cuidarse de estos autores y el peor es Cervantes, pero no dice el peor por decir el que más mal escribe, sino al revés, es el peor adversario porque escribe muy bien y nos va a desbancar a nosotros. Es el que más hay que cuidarse, sí. Exactamente. Entonces, sí, lo olfateas y lo ves y en los contemporáneos, por ejemplo, cuando yo leí El Vendedor de Silencio de Enrique Serna,
pues te tienes que rendir ante la destreza de esa recuperación de época, esa ironía tremenda, esa capacidad de recuperar los estados del alcoholismo, la manera de entender la política y el periodismo, cómo va dosificando la trama para llegar a un desenlace sorprendente. El que conoce la historia sabe cuál es ese desenlace, ese desenlace, digo, la sabías tú. Sí, sabíamos el desenlace, pero cómo la articula narrativamente para que llegue ahí. Sí. Pero también hay una confesión personal, que no la vamos a decir para no hacerle de spoiler a la novela, que justifica muchas de sus actitudes, y eso está casi hacia el final de la novela. Entonces... no, y reproducir la prosa, bueno, hablando de prosa, la prosa para aquella época y hablando del periódico, la prosa pesada, magnífica de Negri, ¿verdad? De Carlos de Negri, claro. O sea, mal encausada y lo que tú quieras, ¿no? Pero también... Entonces, tú tienes a este loco de Enrique Serna que escribe esta obra extraordinaria, pero además escribió una obra extraordinaria sobre la época de Santana, otra obra extraordinaria sobre la colonia, otra obra extraordinaria sobre la picaresca literaria, otra sobre Señorita México. Tú dices, bueno, ese mundo narrativo, pues a ver, a mí la verdad me parece que es extraordinario ser contemporáneo de escritores como él, como Fabio Moravito, como Daniel Sada, que por desgracia ya murió, pero pertenecía a mi generación. Son tan buenos escritores que a ti te dicen, a ver, no tienes derecho ahorita a sentir que eres extraordinario, ponte a trabajar, o sea, está el ejemplo de estos contemporáneos. Hablabas con respecto al jugador, al futbolista, bueno, el aspecto lúdico del juego y que tiene que inventar, imaginar sobre la marcha, vas tomando decisiones. Dices que el que escribe también de repente se encuentra una palabra, las va entrelazando, quizá originalmente tiene una estructura, esto es lo que quiero decir, en un artículo, en un cuento, en una novela, pero después el lenguaje se me va conectando y entre más capacidad tengo, bueno, mejor lo voy a conectar. Pero por otro lado, eso que se habla también en las novelas, Juan, el personaje que de repente ya no controlas, es que el personaje decidió hacer tal cosa, ya no fue una decisión del autor. Desde luego, en la literatura tú planteas una serie de circunstancias, las desatas, construyes un personaje, y ese personaje, cuando tú has creado una psicología suficientemente compleja, se puede ir para un lado, se puede ir para el otro, y de pronto tú ves que se resiste a ir a donde tú decías. Querías originalmente, sí. Exacto, en una novela que yo escribí, El Testigo, un personaje es un sacerdote. López Velarde, aquella época. Exacto, es el cura Monteverde, que es experto en López Velarde, es un hombre muy culto, y a mí me parecía interesante porque hay un antecedente muy notable en San Luis Potosí, el padre Montejano, que era un experto no tanto en López Velarde, sino en su maestro, Otón, y él escribió buena crítica literaria, desde luego con una perspectiva muy católica. Entonces a mí me parecía que debía ser ese tipo de lector de López Velarde, siendo López Velarde un poeta católico. Pero cuando empecé a escribir del sacerdote, me di cuenta que era apasionante y me empezó a ganar, me empezó a caer cada vez mejor, le tuve que dar más espacio y fue creciendo cada vez más. Entonces se convirtió realmente en una figura que yo no esperaba tener. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de la intuición, ¿cómo opera en la literatura? Del mismo modo en que en el fútbol, para lograr un lance sorprendente e intuitivo, tienes que haber entrenado mucho, tienes que estar muy preparado, tienes que tener la capacidad de bajar el balón, hacer una finta y encontrar la solución. En la literatura también necesitas dominar el lenguaje, la retórica, etcétera, y de pronto te llega algo que tú no pensabas hacer. Por ejemplo, hablando de López Velarde, él decide escribir un poema en versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas, rimados, y entonces escribe el primer verso, que es casi como una letra de corrido, muy llano, muy directo. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Eso lo puede escribir cualquier ranchero, cantando en cualquier lugar. Y él, con la destreza que tiene, le quedan otras 14 sílabas para el siguiente verso y tiene que rimar con pobre. Entonces, ¿qué va a decir con eso? Y entonces da con un verso deslumbrante que es ojos inusitados de sulfato de cobre. Entonces ahí pone en juego su intuición por el diálogo con los materiales, o sea, le cayó el balón, lo mató,
¿no? Porque con pobre tampoco hay mucho, cobre, exacto, o sea, pobre, entonces, sobre cobre, ¿verdad? Sí. La destreza que tiene y luego la habilidad, ¿verdad? Porque claro, los ríos que llevan sulfato de cobre, él vivió mucho tiempo, bueno, él nació en Zacatecas, que es zona minera, vivió en San Luis Potosí, también zona minera, y entonces los ríos sulfatados son azul verdes, entonces ojos inusitados de sulfato de cobre, es perfecta la imagen desde el punto de vista químico y físico, claro, ¿no? Son los ojos azul verdes. Entonces, yo estoy seguro que él no pensaba escribir ese verso. Se le ocurrió por la exigencia de la rima, es decir, por cómo le llegó la pelota, pero lo pudo hacer por la destreza que ya tenía. De La Suave Patria, ¿qué parte te gusta más? Mira, a mí me gusta mucho el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Me gustan mucho las partes pareados. Sí. Él habla de Cuauhtémoc ahí, habla más de temas de la religión católica que de cuestiones cívicas, pero habla del país, pero siempre lo hace en un tono íntimo, en un tono doméstico, ¿no? Entonces, lo que yo celebro más son esos pedacitos. Cuando, ¿no?, se libera, cuando exacto, llega más. El relámpago verde de los loros, ¿no? El tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería, la alacena con compotas, la picadura de la jonjolí, ¿no? Sí. Habla de eso, ¿no? De la picadura de la jonjolí, que es una frase muy afortunada, y dedicarle a una semilla, ¿no? Unos versos como parte de la riqueza de la patria. Suave patria, vendedora de chía, ¿verdad? Y todo eso. Exactamente. Suave patria, vendedora de chía también, que eso le impresionó mucho a Borges, ese verso, porque no sabía lo que era la chía, ¿no? Sí. Pero, ¿ves esa Suave Patria como el mejor poema de López Velarde o no? ¿Es el más conocido? Sí, para ti hay mejores poemas. Es el más conocido por razones equívocas, ¿no? La fama está hecha de equivocaciones, y sobre todo la literaria, porque depende de la interpretación. Como decía yo, no depende de un marcador, no depende de un récord, a diferencia de los deportes. Entonces, la fama literaria depende de cómo es percibida la literatura. Y cuando muere Ramón López Velarde, José Vasconcelos, que era su amigo y es secretario de Educación, manda imprimir masivamente el poema La Suave Patria en la revista El Maestro. Entonces, ese poema se convierte en el más leído, pero también en un poema como símbolo de lo que somos los mexicanos, en el poema sentimental que define un estado de pertenencia. Y entonces, por eso es el más conocido, aparte de que es espléndido. Pero hay muchos poemas de López Velarde. Yo aquí tengo una antología que hice para la Universidad de Guadalajara. Es una antología para que los muchachos empiezan a leer, y fíjate que no está incluido ni siquiera un fragmento de La Suave Patria. Casi todos son poemas amorosos, ¿no? Sí. Entonces, pues, quizá estas son mis favoritos, ¿no? Un poema como Hormigas, Mi prima Águeda, ¿no? Aún imposible. Tus libros, Juan, para terminar, tus libros, ¿cómo se consiguen? ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere acceder a tus libros, que quiere empezar con tus libros, sean o no de fútbol, o estén relacionados o no con el fútbol? Bueno, yo recomendaría, para empezar a leerme, si no lo ha hecho alguien, una antología que acaba de publicar recientemente el Fondo de Cultura Económica en colaboración con Editorial Almadía, que se llama Examen Extraordinario. Son 30 años de cuentos, es una antología personal de 30 años de cuentos, con 2 cuentos inéditos, los otros provienen de distintos libros, pero creo que ahí hay un panorama bastante amplio de lo que yo he escrito. El libro es muy barato, tiene también esa ventaja, porque son estas ediciones realmente de precios populares que está haciendo el Fondo de Cultura. Entonces yo recomendaría este libro. Por otra parte, si se meten a la página de Almadía, pueden encontrar bastantes libros míos, lo mismo que a la de Planeta, donde están mis libros de fútbol, o ahí están Balón Dividido, Los 11 de la Tribu, Dioses Redondos, están en Planeta, Ida y Vuelta. ¿Dónde anda Caparrós de Balón Dividido? ¿Dónde anda? ¿Sigues en contacto con él, me imagino? Y desde luego, tú nos hiciste favor de presentar el libro Ida y Vuelta, recordarás, aquí en México. Martín Caparrós. Claro, ese fue de ida y vuelta, sí. En Balón Dividido, ¿él no colaboró? No, ese yo. En ida y vuelta, Caparrós, sí. Exactamente, en ida y vuelta. Y él está viviendo en Madrid, es un gran amigo, hincha del Boca Juniors,
Entonces, sí, sigo en contacto con él. Y luego, pues sí, en las páginas del Fondo de Cultura, de Almadía, de Anagrama también, porque también ahí tengo libros, tengo varias novelas en Anagrama. Entonces, ahí pueden encontrar mis libros. Pero bueno, por hacer una recomendación, yo diría esta nueva de Examen Extraordinario.